Entre 1847 y 1849, en los condados occidentales de Virginia, un joven esclavizado llamado James Ruddle desapareció de los registros de la plantación con una exactitud perturbadora. Su nombre figuraba en los inventarios de marzo de 1847, tasado en $1,200 como aprendiz de herrero cualificado. Para noviembre de 1849, ese nombre había sido tachado en los libros de cuentas, reemplazado por una sola entrada a tinta desvanecida, suprimido por común acuerdo, necesidad médica. 3 médicos de distintos condados firmaron juramentos en esos años certificando que habían hecho procedimientos correctivos en propiedades de las plantaciones, pero los nombres de los pacientes fueron tachados. Los registros parroquiales de la época revelan un aumento repentino de confesiones por pecados de la carne y tentaciones profanas entre los hacendados. Durante más de 170 años, la verdad de lo que le sucedió a James Ruddle quedó enterrada en archivos familiares privados, guardada por herederos que comprendieron que algunos secretos familiares son demasiado horribles para revelarlos. Esta noche, develamos la historia completa de cómo el deseo, los celos y el poder absoluto se combinaron para destruir la vida de un joven de la manera más personal y definitiva posible. Pero antes de seguir con la historia de James Ruddle y la casa que se tragó, suscríbete a Liturgy of Fear y cuéntanos en los comentarios desde qué estado o ciudad nos escuchas. Estas tragedias estadounidenses olvidadas deben ser recordadas, y tú puedes ayudar a preservar estos capítulos sombríos de nuestra historia. La historia de James Ruddle no se abre con su agonía, sino con la esperanza de una clemencia que haría su ruina aún más desgarradora. El condado de Greenfield, Virginia, en la primavera de 1847, era un lugar próspero. Sobre las espaldas de ganado humano se elevaban colinas verdes y fértiles, salpicadas de campos de tabaco que habían enriquecido a familias durante 3 generaciones. La capital del condado, Harrington's Ford, era un juzgado, 3 iglesias, una docena de tiendas y suficientes abogados para cubrir las interminables maniobras legales necesarias para sostener la peculiar institución que impulsaba la economía local. La plantación Sutherland, localmente llamada Belmont Hall, se extendía por 400 acres a lo largo del río Nottoway. La casa principal, una mansión georgiana con columnas blancas y amplias galerías, era un testimonio de la riqueza acumulada. 57 esclavos trabajaban la plantación. Sus habitaciones se alineaban detrás de la casa principal, lo suficientemente lejos como para sostener la ilusión de universos separados, pero lo suficientemente cerca como para ser llamados en cualquier momento. Marcus Sutherland había heredado la propiedad de su padre en 1840, a los 32 años. Era reconocido en todo el condado como un hacendado moderno, defensor en las reuniones locales de lo que él llamaba la administración ilustrada de las poblaciones esclavizadas. Se rehusaba a los capataces más violentos. Decía que una buena alimentación y alojamiento aumentaban la productividad y hacía un show público de la buena salud de sus esclavos. Su fama de buen amo humano le granjeó el respeto de los moderados y el desprecio de los intransigentes, para quienes estas concesiones eran una peligrosa debilidad. Su esposa, Arabella Sutherland, de soltera, Fairchild, se había casado con la familia en 1842. 20 años menor que su marido, descendía de una familia arruinada de Charleston, que había canjeado la belleza y el talento de sus hijas por la seguridad de la fortuna de Virginia. Tocaba bien el piano, hablaba un buen francés y dirigía la casa con una eficiencia que sorprendió incluso a la exigente madre de su marido antes de la muerte de la anciana en 1845. Al parecer, los Sutherland vivían el tipo de vida de plantación refinada que se glorificaba en la leyenda del sur. Las cenas eran banquetes servidos por esclavos domésticos vestidos. Los jardines estaban llenos de rosas importadas. Las habitaciones de invitados albergaban tanto a familiares que venían de visita como a socios de negocios de Richmond y más allá. Pero bajo la superficie pulida, las tensiones latían con la intensidad de los veranos húmedos de Virginia. Marcus Sutherland, a pesar de todo su alarde de humanidad, se había ido haciendo cada vez más raro en el lecho de su esposa. Fuera por enfermedad, las exigencias de una gran finca o simple falta de interés, pasaba sus noches en su estudio, revisando libros de contabilidad y escribiendo cartas a factores en Richmond. Arabella,
de tan solo 25 años en 1847, estaba casada en un matrimonio que se sentía más como un arreglo de negocios que una relación romántica. La gente esclavizada en Belmont Hall contenía la mezcla típica de trabajadores de campo, artesanos y domésticos. Entre ellos, un chico que se convertiría en el centro de una tragedia que revelaría la corrupción bajo la superficie civilizada del condado de Greenfield. James Ruddle nació en la casa en 1829. Su madre era Rachel Ruddle, una costurera que trabajaba en la casa grande. La identidad de su padre seguía siendo una incógnita, aunque todos en la plantación sabían que había sido concebido por el hermano menor de Marcus Sutherland durante una visita en 1828. Esta relación le dio a James algunas ventajas, tan peligrosas como podían ser esos favores. A diferencia de la mayoría de los niños esclavizados, que eran enviados a trabajar en los campos a los 7 u 8 años, James había sido aprendiz del herrero de la plantación, Jacob Thornhill, cuando tenía 12 años. Durante 6 años aprendió a moldear el hierro, a arreglar herramientas y a forjar los innumerables objetos metálicos que necesitaban en la plantación. A los 18 años su talento se había desarrollado. Sus manos, cicatrizadas por el fuego de la forja, manipulaban con exactitud el hierro al rojo vivo. Su cuerpo había adquirido la musculatura propia de los herreros, hombros anchos, brazos fuertes por el trabajo en el yunque. Pero no fue su talento lo que lo condenó, fue su cara. James había heredado características que llamaban la atención donde quiera que fuera. Pómulos altos, ojos marrones claros, mandíbula que denotaba fuerza sin brutalidad. Su ascendencia mixta se manifestaba en formas sutiles que los blancos de la plantación encontraban intrigantes y amenazantes a la vez. Se movía con gracia inconsciente. Se conducía con una dignidad tranquila que algunos confundían con orgullo y otros con la compostura debida a su profesión. En marzo de 1847 se desató una serie de acontecimientos que alterarían destinos y destruirían futuros. La herrería principal de la plantación necesitaba ampliarse. Jacob Thornhill, ahora en sus 60 y pico y con los pulmones destrozados, como suelen tenerlos los herreros de toda la vida, necesitaba ayuda con el trabajo más pesado. Marcus Sutherland, al examinar los planos del proyecto, tomó una decisión fatal. A James lo reasignaron temporalmente de la fragua para que ayudara con reparaciones de carpintería en la casa principal. El ala este requería nuevos marcos de ventanas, reparación de bisagras de puertas y trabajos de metal. El trabajo tardaría semanas y tendría que trabajar muy cerca de la vida familiar. Arabella Sutherland lo notó por primera vez un martes por la mañana a fines de marzo. Estaba colocando flores en la sala principal cuando un movimiento fuera de la ventana le llamó la atención. James estaba encaramado en una escalera, desprendiendo un viejo marco de ventana, sus mangas enrolladas, su expresión concentrada. Lo miró durante 30 segundos, antes de girarse con el pulso acelerado. Los días siguientes buscó la forma de hallarse en la proximidad de donde trabajara James. Se sentaba a leer en habitaciones donde él arreglaba cosas porque decía que ahí había mejor luz. Pasaba por pasillos donde él colocaba bisagras nuevas, asintiendo educadamente, sin palabras. Empezó a calcular sus pasos en la casa para que coincidieran con su horario laboral. James, en cambio, se comportó con total profesionalidad. Mantuvo la vista en el trabajo. Habló solo si se le hablaba. Mantuvo la distancia que exigía la supervivencia. Comprendía el riesgo de cualquier interacción que pudiera interpretarse erróneamente. Había visto hombres latigados por el pecado de estar vivos en presencia de mujeres blancas en un momento en que ellas lo encontraban inconveniente. Pero el interés de Arabella no era casual, no era pasajero. Para abril, Arabella había pasado de mirar a hablar. Le empezó a preguntar a James por el trabajo, por la herrería, por formas de trabajar el hierro. Las preguntas le daban una razón para estar en su presencia, para ver sus manos mientras demostraba, para inclinarse lo suficiente como para oler el humo de la fragua y el sudor honesto que se aferraba a su ropa. James respondía, siempre cortés, siempre lacónico. La llamaba Miss Arabella, como debía, sus ojos bajos al hablar, intentando hacerse más pequeño. Otros esclavos lo notaron. Sarah, la ama de llaves, apartó a James una noche después de que regresara a sus aposentos. «Cuidado con la señora», dijo en voz baja, con la voz tensa por la preocupación.
Esa clase de atención solo trae problemas. Solo hago mi trabajo, respondió James. Pero su tono dudaba. Tu trabajo no necesita que esté de pie tan cerca, dijo Sarah. No importa lo que hagas o dejes de hacer. Si ella quiere algo, no puedes negarte. Y si el amo lo descubre, tú pagas. Baja la cabeza y acaba con eso lo más rápido que puedas. James lo intentó. Aceleró el paso, decidida a terminar las reparaciones antes de lo previsto. Empezó a venir más temprano y a irse más tarde con tal de no encontrarse con Arabella. Pero una casa de plantación no es lo suficientemente grande como para esconderse de alguien que te busca. A principios de mayo, Marcus Sutherland se dirigió a Richmond en asuntos de negocios sobre contratos de tabaco. El viaje lo alejaría 10 días. La mañana siguiente a su partida, Arabella llamó a James a su sala de estar privada en el segundo piso. Él se detuvo en la puerta, herramientas en mano, a la espera de indicaciones sobre qué debía arreglar. La habitación estaba amueblada en azul y crema, con muebles traídos de Filadelfia, un escritorio junto a la ventana. Arabella se sentó en una silla junto a la chimenea, aunque no había fuego en un día cálido de primavera. «Cierra la puerta», dijo. James vaciló. «Miss Arabella, no debería». Dije, «Cierra la puerta». Él asintió, con el corazón latiendo con fuerza. Se quedó de pie cerca de la puerta, con las herramientas todavía en la mano, como un escudo. «Suelta eso», dijo Arabella. Su voz había cambiado, se había vuelto algo que le puso la piel de gallina. «Señora, si algo necesita arreglarse, debería». «Ven aquí», dijo. James se movió lentamente por la habitación, deteniéndose a unos pies de su silla. Arabella se levantó, reduciendo la distancia entre ellos. Ella levantó la mano y le tocó el pecho, la palma plana contra la tela desgastada de su camisa de trabajo. «Eres fuerte», dijo en voz baja. «He observado tu labor. Caminas como si pudieras cargar el mundo si quisieras». «Miss Arabella, esto no». «No es», lo corrigió ella, con la mano todavía en su pecho. «Eres lo suficientemente educado como para hablar bien. Jacob me dijo que lees, que calculas mejor que la mayoría de los hombres blancos». Su otra mano subió para rozar su rostro. «Eres excepcional. ¿Sabes, James?» James se detuvo, el horror y la confusión chocando en su mente. Entendió con absoluta certeza que estaba atrapado. Si la empujaba podría gritar agresión. Si escapaba podría llamar a los capataces. Si desobedecía, moriría igualmente cuando Marcus Sutherland descubriera la verdad. «Por favor», susurró, «no lo haga». La sonrisa de Arabella se desvaneció. Sus manos cayeron. Por un instante, James creyó que podría ceder, que podría reconocer la situación imposible que había creado. Pero su rostro se endureció. «Vete», dijo fríamente. «Vete». James recogió sus herramientas y salió, sus manos temblando tanto que casi deja caer un martillo por las escaleras. Esa noche fue a la cabaña de Jacob Thornhill. El herrero anciano escuchó la historia, su rostro curtido frunciéndose cada vez más. «No puedes negarte», dijo finalmente Jacob. «Pero tampoco puedes entregar. No hay una buena elección, hijo. ¿Qué hago? Iremos con el amo Marcus cuando vuelva. Le decimos la verdad antes de que mienta». Jacob negó con la cabeza. «No te salvará, pero es lo único que tienes». Durante 3 días, James trató de volverse invisible. Se desempeñó en la herrería, cenó en sus aposentos, esquivó la casa principal. Pero al 4.º día, Arabella llamó de nuevo. Esta vez era diferente, controlada, casi profesional. «He estado pensando», dijo. Estaban en la misma sala de estar, pero ahora la puerta estaba abierta y Sarah trabajaba en el pasillo, al alcance del oído. «Tal vez fui demasiado lejos el otro día. Lo siento, quiero disculparme». James se quedó callado, mirándola. «Eres un buen trabajador», continuó Arabella. «Marcus respeta tus habilidades. Solo tenía curiosidad por tu entrenamiento, y creo que lo dije de manera incorrecta». Ella sonrió, casi real. ¿Podemos olvidar ese incómodo encuentro? «No quiero que haya tensión entre nosotros». «Sí, señora», dijo James cautelosamente. «Podemos ignorarlo. Está bien». Ella hizo un gesto hacia una silla junto a la ventana. «El brazo está libre. Si pudieras apretarlo,
Te lo agradecería. James inspeccionó la silla. La reparación tardaría unos 5 minutos. Arabella se sentó a su escritorio, aparentemente ocupada en correspondencia. Cuando terminó, recogió sus herramientas. James, dijo ella cuando él llegó a la puerta. Su voz volvió a ser suave, familiar. Gracias por tu discreción. La reputación de una mujer es tan delicada. Un segundo equivocado, un chisme, y todo se pierde. Ella lo miró a los ojos. Me alegro de que estemos en sintonía. La amenaza estaba hecha. Ella había enmarcado el incidente de tal manera que lo implicaba, convirtiendo lo que podría haber sido su defensa en prueba de conspiración. Si él se lo contaba a alguien, ella diría que él la había llamado, que irrumpió en su habitación y que solo su súplica impidió algo peor. James salió de la casa principal con una bola de temor en el estómago. Había sido derrotado antes de darse cuenta de que estaba jugando. Marcus Sutherland volvió de Richmond un jueves a mediados de mayo. Los contratos de tabaco habían salido bien y llegó alegre, ya haciendo planes para ampliar la hacienda. Arabella estaba atenta y encantadora en la cena de esa noche, charlando sobre temas domésticos y chismes locales con su habitual gracia. Pero en las semanas que siguieron, el aire de Belmont Hall comenzó a transformarse en formas demasiado sutiles para que Marcus lo notara, pero demasiado claras para quienes residían en las sombras. El trato de Arabella hacia James volvió a cambiar. Ya no lo acosaba en privado, ya no hacía movimientos indebidos. En cambio, inició una campaña de crueldad casual en forma de solicitudes inocentes. Lo llamaba para arreglar cosas que no estaban averiadas, y luego se quejaba de que había perdido el tiempo en tonterías. Elogiaba su trabajo a Marcus, de maneras que resaltaban los atributos físicos de James, mirando a su esposo por una reacción. Creó arreglos en los que James estaría trabajando cerca de ella cuando Marcus estuviera cerca, pintando imágenes de inocente domesticidad que, sin embargo, contenían insinuaciones de incorrección, para aquellos que quisieran notarlo. James trató de moverse a través del campo minado con cuidado desesperado. Se movía con rapidez, hablaba poco, miraba al suelo. Pero Arabella estaba jugando un juego más largo de lo que él apreciaba. En junio empezó a abrirse a algunas señoras del condado en sus visitas vespertinas. Nada directo, solo puntadas sutiles que se acumulaban con el tiempo. Una preocupación por la osadía de ciertos esclavos. Una preocupación por la seguridad de las damas de la plantación cuando sus esposos viajaban. Una alusión a cómo un cierto esclavo parecía pensar por encima de su rango. Los rumores se propagaron en silencio a través de la red de mujeres blancas que tomaban té y cosían. El nombre de James Rutledge comenzó a resonar, siempre con miradas y murmullos. Marcus oía murmullos en el juzgado del condado, en la iglesia, en las charlas con los hacendados vecinos. Nada específico, nada que pudiera señalar con el dedo. Solo la sospecha de que algo impropio podría estar sucediendo bajo su propio techo. Empezó a mirar. Observó cómo Arabella se tensaba cuando James entraba en una habitación para hacer reparaciones. Observó cómo James no miraba a nadie a los ojos, cómo se desplazaba por la casa como si caminara sobre cristales rotos. Marcus leyó estas palabras a través de la lente que su esposa había molido, viendo culpa donde solo había horror, conspiración donde solo había supervivencia. En julio, Arabella actuó. Fue a ver a Marcus a su estudio una noche, pálida y temblando. Se sentó en la silla frente a su escritorio y susurró. «Tengo que decirte algo», dijo. «Debí decírtelo hace semanas, pero estaba asustada». Avergonzada, Marcus dejó la pluma. «¿Qué pasó?» James Rutledge dijo. Su voz se rompió convincentemente. «El aprendiz de herrero, él, se ha aprovechado de mí. La sangre de Marcus se heló. Explícate». Arabella relató una historia cuidadosamente tejida de medias verdades y mentiras. Sí, James había estado en su sala de estar, pero la había acorralado allí, hablándole con una familiaridad que la aterrorizó. Sí, le había tocado el pecho, pero solo para apartarlo cuando él se acercaba demasiado. Sí, había habido varios encuentros, pero ella tenía miedo de decírselo a alguien, por temor a que Marcus no le creyera, a que la gente la culpara por atraer la atención de un esclavo. «¿Por qué no me lo dijiste de inmediato?», exigió Marcus. «Porque pensé que lo matarías», dijo Arabella, con lágrimas ahora rodando por su rostro.
Y luego vendrían las preguntas, las investigaciones. La gente se preguntaría qué había pasado. Mi reputación estaría arruinada. Incluso si tuvieras razón, creí que podría soportarlo, que podría evitarlo, pero él busca la forma de estar cerca de mí. Me mira, Marcus. Cuando no estás, me observa. Marcus Sutherland se quedó callado un rato. Todo lo que había presenciado en las últimas semanas se reorganizó de repente en la historia de su esposa. La manera en que James se desplazaba en la casa, los murmullos de las esposas de otros hacendados, las tensiones que había notado sin entender. «Yo me ocuparé», dijo al fin, con la voz plana, helada. Arabella se acercó al escritorio y tomó su mano. «No hagas nada que llame la atención, por favor. Tenemos que vivir aquí. Nuestra reputación importa». Dije que lo haría. Aquella noche, Marcus Sutherland se quedó solo en su estudio hasta el amanecer, una botella de bourbon vaciándose lentamente, su mente girando entre posibilidades y consecuencias. Por la mañana había tomado una decisión que defendería el honor de su esposa, preservaría su reputación como un amo humano y garantizaría que James Rutledge nunca volvería a amenazar a una mujer blanca. A la mañana siguiente, Marcus llamó a Jacob Thornhill a la casa principal. El herrero anciano llegó con el sombrero en la mano, su rostro fruncido. Había visto el temor de James crecer en las últimas semanas, había sabido que algo se avecinaba, pero había confiado en que sus años de leal servicio le habían ganado la influencia para sofocar cualquier crisis inminente. «Debo hablar contigo sobre tu aprendiz», dijo Marcus sin rodeos. Estaban en su oficina. La puerta cerrada, el sol de la mañana rebanando ángulos agudos a través de la habitación. «James es un buen trabajador, señor», comenzó Jacob. «El mejor que he entrenado, honesto, trabajador». «He oído cosas», interrumpió Marcus. En cuanto a su comportamiento en presencia de la señora Sutherland, el corazón de Jacob se hundió. «Señor, James no. ¿Estás llamando mentirosa a mi esposa?» La pregunta colgó en el aire como una espada. Jacob supo con horrible certeza que no había nada que pudiera decir que no empeorara las cosas. «No, señor», dijo en voz baja. «No dije eso». «James ha estado viviendo en tu casa», continuó Marcus. «Has sido testigo de su carácter, de su crecimiento. Y esto se nota en lo que juzgas. Es un buen chico, señor Marcus. Se queda en un rincón, hace su trabajo, no molesta. Parece que ha estado causando muchos problemas, del tipo que arruina reputaciones, que destruye familias». Marcus se acercó a la ventana, observando los jardines. Podría venderlo al sur. Eso es lo que la mayoría de los hombres haría. Pero he invertido mucho en él y tiene talento. Además, debo garantizar que nunca vuelva a amenazar a otra mujer de esta manera. Jacob esperó, el miedo expandiéndose en su pecho. «He estado viendo a algunos médicos en Richmond», dijo Marcus. «Hay un proceso. Ha sido utilizada para muchas cosas. Suprime los deseos que inducen a los hombres al pecado, los impulsos físicos que violan su orden apropiado». La comprensión se estrelló contra Jacob como agua helada. «Lord Marcus, no le haga esto a ese niño. Está decidido. El doctor Cornelius Ashby de Richmond viene la semana que viene. Ya lo ha hecho antes. Me promete que es seguro, que James se recuperará y volverá a trabajar en un mes. Aún podrá trabajar, utilizar sus habilidades. Simplemente será liberado de las obsesiones que lo extraviaron». «Esto está mal», dijo Jacob, su voz rompiéndose. «Señor, por favor, mándelo lejos. Véndalo si es preciso, pero no haga esto». Marcus se giró desde la ventana, su rostro tenso. «Mi decisión está tomada, y no dirás nada de esto a nadie, ni siquiera a James. Cuando el doctor Ashby llegue, ayudarás a llevar a James al lugar que decidamos. Si te niegas, voy a conseguir otro mayoral, y vas a ser vendido con él. ¿Entendés?» Jacob asintió, sus manos temblando sobre el ala de su sombrero. «Sí, señor. Está bien. Vuelve al trabajo». Jacob se alejó de la casa principal y se dirigió a la herrería, donde James estaba moldeando rejas de arado. El chico levantó la vista, observó el rostro destrozado de su maestro y dejó caer su martillo. «¿Qué pasó?» Jacob no pudo sostener su mirada.
Haz tus maletas esta noche. Todo lo que puedas cargar. Hay un conductor a 2 condados al norte, cerca de la iglesia presbiteriana en Old Mill Road. Si te vas ahora, viaja solo de noche. Podrías alcanzarlo antes. ¿Antes de qué? El silencio del anciano fue respuesta suficiente. No puedo escapar, dijo finalmente James. Lo pagarán todos aquí. Contigo, con mi madre, con Sara sus hijos. Sabes que lo harán. Chico, si te quedas, lo que van a hacer. Sé lo que están planeando. La voz de James era peligrosamente tranquila. Lo supe desde que Miss Arabella inició todo. Lo he visto antes. Oí hablar de esclavos que venían del sur profundo. Levantó de nuevo el martillo, su peso familiar en la mano. Huir solo lo empeora para todos los demás. No puedes aceptarlo. No puedo evitarlo, repitió James, de nuevo alarado, golpeando el hierro al rojo vivo con regularidad. Ninguno de nosotros la tuvo. El doctor Cornelius Ashby llegó a Belmont Hall un martes por la mañana a fines de julio. Llegó en un carruaje negro tirado por su sirviente, un hombre callado que le ayudó a bajar varios estuches de cuero y un cofre cerrado. Ashby tenía 50 años, afeitado, reservado. Había operado a hacendados en toda Virginia y Carolina del Norte. Algunos casos exigían absoluta discreción. Marcus Sutherland lo recibió en la puerta, guiándolo a una habitación en el segundo piso que había sido acondicionada para la cirugía. Sábanas limpias extendidas sobre una mesa fuerte. Cubos de agua estaban listos. Los instrumentos habían sido hervidos siguiendo las instrucciones de Ashby. ¿El hombre está bien?, preguntó Ashby, colocando sus herramientas con eficiencia experta. Joven, fuerte, sin problemas de salud conocidos, confirmó Marcus. Está bien. La recuperación será más rápida. Voy a necesitar que me ayudes a sostenerlo durante el procedimiento. El dolor es intenso. Mi capataz, Samuel Hicks, y 2 hombres de campo ayudarán. ¿Y le has dicho al tipo lo que va a pasar? Marcus vaciló. Y Losengo sabe que está en penitencia. Creí que los detalles harían que se resistiera. Ashby se encogió de hombros. Tu elección, aunque la honestidad suele generar mejor cooperación que la sorpresa. Se pasó el filo de un escalpelo por el pulgar. ¿Cuándo le gustaría que comenzáramos? Esta tarde. Querría que estuviera hecho antes de que mi esposa vuelva de casa de los Henderson. A las 2. James Rutledge fue llamado a la casa principal. Caminó desde la herrería con Jacob Thornhill, a su lado, ambos hombres callados. Entraron por la puerta trasera. Fueron guiados por las escaleras de servicio al segundo piso. Samuel Hicks se quedó en el pasillo, fuera de la habitación preparada. Era un tipo de hombros anchos que había sido capataz durante 3 años, más eficiente que cruel. Evitó la mirada de James. Adelante, dijo secamente. James entró. El doctor Ashby estaba de pie junto a la mesa, Marcus Sutherland cerca de la ventana. 2 campesinos que James reconocía de vista, ambos corpulentos, estaban arrinconados contra la pared. James, dijo Marcus, su voz formal, se le ha traído aquí por su comportamiento hacia la señora Sutherland. He impuesto un castigo que garantizará que nunca más violes esta línea. James no respondió. Su rostro no mostró nada. El doctor Ashby te hará una cirugía para quitarte la capacidad de actuar en base a deseos pecaminosos. Seguirás siendo útil como trabajador, pero habrás sido liberado de los deseos que te extraviaron. James permanecía en silencio. Miró la mesa, los instrumentos, a los hombres listos para sujetarlo. Llevaba semanas imaginando este momento, preparándose en su contra, sabiendo que luchar solo lo empeoraría. ¿Entendés?, dijo Marcus. Sí, señor, dijo James en voz baja. ¿Qué? James miró a Marcus entonces, y algo parpadeó en sus ojos por un instante, antes de que el hacendado apartara la vista primero. No, señor. Entonces vamos. Lo que siguió fue ejecutado con eficiencia profesional por Ashby. Pero la inhumanidad de ello, la devastación física y mental de James Rutledge en esa habitación del segundo piso, mientras el sol de julio entraba por las ventanas, era todo lo monstruoso del sistema que lo permitía. Todo el procedimiento duró menos de 30 minutos.
James fue sujetado por los 4 hombres mientras el Dr. Ashby realizaba con la frialdad de un cirujano que había realizado la operación muchas veces. James se mordió una correa de cuero que le habían metido en la boca. Sus gritos ahogados resonaron en toda esa ala de la casa. Sarah lo oyó en la cocina de abajo, se aferró a la encimera y lloró en silencio mientras su hija Ruth le sostenía los hombros. Jacob lo oyó en la herrería. Golpeó una ventana, el vidrio cortándolo, la sangre mezclándose con sus lágrimas. Rachel Rutledge, una lavandera, oyó la agonía sofocada de su hijo y se desplomó. 2 de las otras mujeres la llevaron a sus aposentos, donde se quedó mirando fijamente al vacío durante 3 días. Cuando terminó, James estaba desplomado sobre la mesa, pálido e inerte. Ashby vendó las heridas con mano experta, comprobó los signos vitales, dio instrucciones para el cuidado posterior. «Tendrá que estar quieto al menos una semana», le dijo a Marcus. «La infección es el mayor riesgo. Mantenga limpias las heridas. Cambie los vendajes 2 veces al día. Laudano para el dolor, pero con moderación. No queremos que sea dependiente. Si le da fiebre, mándeme llamar inmediatamente». Guardó sus herramientas con cuidado. «Debería recuperarme físicamente por completo». El efecto psicológico depende de la persona. Algunos se vuelven sumisos, otros se deprimen. Algunos desarrollan complicaciones que aparecen años después, pero físicamente podrá regresar al trabajo en 4 a 6 semanas. Marcus le pagó a Ashby en efectivo, más una bonificación por discreción. El médico se marchó antes de la cena. Su carruaje resonó en la distancia mientras James se encontraba destrozado en la habitación de arriba. A James lo llevaron a una pequeña habitación al lado de la cocina, donde Sarah pudo curar sus heridas. La primera semana iba y venía, el láudano atenuando un dolor que de otro modo habría sido insoportable. Cuando estaba consciente, miraba al techo y no decía nada. Rachel se sentaba a su lado, sosteniéndole la mano, charlando sobre cosas triviales, tratando de salvar un abismo que no podía cruzar. James no le miraba a los ojos. Jacob fue a verlo 2 veces. Su mano todavía estaba vendada por el vidrio de la ventana. Quiso disculparse. Quiso decir que no había podido hacer nada para prevenir lo que había ocurrido. James escuchó, su cara girando hacia la pared. Para la segunda semana la infección se había evitado. El cuerpo de James se recuperaba con la resiliencia de la juventud. Las heridas sanarían, cicatrices bajo la ropa, una más entre tantas otras que narraban la supervivencia bajo un sistema imposible. Pero las cicatrices emocionales eran más profundas de lo que cualquier bisturí podía cortar. Arabella Sutherland volvió a casa del hospital al 3er día tras la operación. Marcus le describió lo que habían hecho en su habitación, hablando en términos clínicos de necesidad médica, de castigo adecuado. «No tenías que ir tan lejos», dijo Arabella en voz baja, su rostro pálido a la luz de la lámpara. «Hice lo que tenía que hacer para protegerte», respondió Marcus, «para salvaguardar el honor familiar. Nadie volverá a poner en duda tu honor, porque todos sabrán lo que ocurre si lo hacen. Lo sabe todo el mundo. Los detalles claves se han revelado en silencio a quienes más quiero. El Dr. Ashby es reservado, pero también se asegurará de que las personas adecuadas sepan lo que sucedió y por qué. Sirva de ejemplo a los demás». Arabella asintió lentamente. Ella había querido a James, lo había rechazado y lo había castigado por eso en la única forma en que podía. Pero de pie, en su acogedora habitación, observando la sonrisa complaciente de su marido, algo frío se arrastró en su estómago. No era su culpa, se dijo a sí misma. Había sido ofendida, había sido colocada en una situación imposible por la suposición de James. Esto era justo. Pero durante los meses y años que vinieron, a veces se despertaba en medio de la noche, recordando al chico en las escaleras, su concentración mientras retiraba un marco de ventana. La manera en que sus manos habían moldeado el hierro con precisión y elegancia. Recordaba su propia hambre, su propia soledad, su propia parte en lo que había ocurrido después. Aquellos pensamientos los alejó con facilidad. Una mujer de su calibre no podía permitirse dudas. Para la 4ª semana, James caminaba de nuevo, lentamente. El dolor agudo se había atenuado en un dolor sordo y persistente. Volvió a la herrería, a trabajos menores, con Jacob observándolo, preocupado. James era callado, hacía su trabajo, mecánicamente, sin emoción.
sin quejarse. La luz que había iluminado su rostro, el orgullo en su trabajo, la dignidad silenciosa que había llamado la atención de Arabella, todo había desaparecido. Caminaba por sus días como un fantasma, existiendo en cuerpo, pero ausente en todo lo demás. Los demás esclavos miraron esta metamorfosis con horror y compasión. Los murmullos llenaron las habitaciones sobre lo que había hecho y por qué. Algunos atribuyeron la culpa a James por llamar la atención, por no ser más discreto. Otros culparon a Arabella por su crueldad, a Marcus por su cobardía, al sistema mismo por permitir tales atrocidades. Pero los murmullos no hicieron nada. El trabajo siguió. El tabaco creció. La cosecha llegó y partió. La vida en Belmont Hall continuó con la fuerza imparable de una institución que había afinado la maquinaria de la deshumanización durante generaciones. Durante 3 años, James Ruddle trabajó en la herrería de Belmont Hall. Su talento no se apagó, aunque su alma estaba rota. Abría la boca si se le hablaba. Hacía todo a la perfección y vivía en sí mismo de formas que horrorizaban a quienes lo habían conocido antes. Rachel trató de acercarse a él, pero había levantado muros que ella no podía atravesar. Como antes, Jacob trató de guiarlo, pero la familiaridad se había ido. Ahora solo eran interacciones vacías que cumplían con la forma, pero sin sustancia. En 1850, Jacob Thornhill falleció de una enfermedad pulmonar. Sus últimos años los pasó atormentada por la culpa de lo que no había podido prevenir. En su lecho de muerte, le entregó a James una bolsa de cuero con $23 que había guardado durante décadas y una carta de recomendación para un herrero en Filadelfia. «Huye», susurró Jacob, su aliento entrecortado. «Ve hacia el norte. Tienes las manos para ser un hombre libre. No te mueras aquí». James tomó la bolsa, pero no dijo nada. Se detuvo junto a la tumba de Jacob y no lloró. Mientras tanto, Marcus Sutherland seguía siendo el hacendado progresista, discursando en las reuniones del condado sobre el trato humano, mientras el chico que había mutilado trabajaba en silencio en su herrería. La disonancia cognitiva nunca lo inquietó. Se consideraba a sí mismo un hombre que había hecho cosas difíciles, pero necesarias, para proteger a su familia, para mantener el orden correcto. Arabella se mantuvo vieja hasta sus 20, principios de sus 30, continuando como la divertida señora de la plantación. Tuvo 2 hijas con Marcus en 1851 y 1854. Se sumergió en la maternidad y el trabajo social, lo suficiente como para casi nunca pensar en el pasado. Pero a veces, cuando estaba sola, veía a James de lejos, entrando o saliendo de edificios, o en la herrería, y algo se agitaba en su pecho. No era culpa, no era arrepentimiento. Era algo más, algo para lo que no tenía palabras, y no quería mirar demasiado de cerca. Las esclavas de casa miraban todo esto con la sabiduría amarga de los que conocen el poder en el mundo. Observaron a Marcus felicitarse por su control, a Arabella esquivando la mirada de James, a James convertido en una advertencia, una lección escrita en carne y silencio. En noviembre de 1852, una fiebre se apoderó del condado de Greenfield. Se llevó 10 esclavos de Belmont Hall, incluida Sarah, que había atendido a James tras su mutilación. En su lecho de muerte, llamó a James a su lado. «Sigues vivo», susurró, su voz ronca. «Eso significa que todavía tienes una razón. No sé por qué Dios tiene a la gente aquí, pero Dios no tiene a la gente aquí por nada. ¿Recuerdas eso?» James apretó su mano hasta que murió, su rostro de piedra. En marzo de 1853, James Ruddle desapareció. Le habían mandado a Harrington's Ford a por provisiones de la herrería de allí. Nunca volvió. Su caballo volvió a Belmont Hall la mañana siguiente con el saco de provisiones todavía atado a la silla, pero James se había ido. Marcus Sutherland mandó hombres tras él inmediatamente. Peinaron la aldea, interrogaron a mercaderes, a viajeros. Rastrearon los caminos en busca de indicios de un fugitivo en dirección al norte. No hallaron nada. Se pusieron anuncios en Richmond y en Petersburg. Se distribuyeron descripciones a cazadores de esclavos y sheriffs en toda Virginia y Carolina del Norte. James Ruddle, 24 años, herrero calificado, cicatriz característica sobre la ceja izquierda, 5'11", musculoso,
$200 de recompensa por captura y devolución. Nadie reclamó la recompensa. Algunos dijeron que se ahogó en el río Notoai mientras huía. Otros dijeron que lo mataron blancos, que lo vieron solo en la ciudad y lo mataron por ser un esclavo rebelde. Otros dijeron que había venido al norte por el ferrocarril subterráneo, que los conductores lo habían llevado a Filadelfia o Canadá, donde podría hacerse una nueva vida. Marcus cerró el tema con su habitual practicidad. Compró otro herrero esclavizado, un hombre de 40 años que carecía de las habilidades de James, pero que se ajustaba a las necesidades de la plantación. Borró la deuda de James de sus libros y nunca volvió a hablar de él. Arabella no comentó nada en público sobre la desaparición. En privado, le preguntó a Marcus 2 veces si creía que James se había ido de verdad. Marcus le garantizó que el tema estaba zanjado. Ella no volvió a preguntar. Los demás esclavos de Belmont Hall crearon sus propias teorías e historias. Algunos pensaban que James había planeado su fuga, esperando el momento adecuado. Otros creían que se había limitado a huir de una existencia insoportable, prefiriendo una muerte incierta a una cierta degradación. Rachel Ruddle no creía que su hijo estuviera muerto. Años después, seguía mirando el camino al anochecer, como si James pudiera aparecer todavía caminando por la puerta. Nunca más lo vio. Durante los siguientes 7 años, Belmont Hall siguió funcionando como una máquina. La cosecha de tabaco continuó siendo lucrativa. Las hijas de Sutherland crecieron aprendiendo piano, francés y todos los logros que se esperaban de las jóvenes de su clase. Marcus actuó en las juntas del condado. Continuó siendo un hacendado ilustrado. Se enriqueció con la eficiencia despiadada que el sistema exigía. Pero algunas cosas no podían ser enterradas. En 1857, un joven periodista de Richmond pasó semanas viajando por el condado de Greenfield, recogiendo material para una serie de artículos sobre la vida en las plantaciones. Entrevistó a muchos hacendados, incluido Marcus Sutherland, y a muchas personas esclavizadas en privado, lejos de sus amos. En sus notas nunca publicadas, anotó una conversación con una anciana llamada Rachel, cuyo hijo, un herrero experto, había desaparecido 4 años atrás. Ella habló de su entrenamiento, de su habilidad, de su dignidad silenciosa. Luego, casi en un susurro, relató lo que le había sucedido en julio de 1850. El periodista, horrorizado, intentó confirmar la historia. Hizo preguntas. Habló con un médico en Petersburgo que admitió que a veces se llevaban a cabo procedimientos correctivos en hombres esclavizados, pero se negó a dar detalles. Entrevistó a un abogado que le confirmó que ese tipo de actos eran totalmente lícitos en el ámbito del poder absoluto que los amos ejercían sobre sus bienes muebles. El periodista llamó a su manuscrito inédito La maquinaria de la crueldad, apuntes sobre la esclavitud en Virginia. En él anotó: lo que me impactó no fue la presencia de tal salvajismo, pues hacía tiempo que sabía que la esclavitud era salvaje en la práctica, cualesquiera que fuesen las justificaciones filosóficas que se dieran. Lo que me impactó fue la naturalidad con la que fue tratada por sus autores y el silencio absoluto al que fue sometida por sus víctimas. La de James Ruddle no es una historia aislada. Es solo un pequeño hilo en un tapiz de horrores, notable solo por mi tropiezo con quienes lo hablarían. ¿Cuántas más historias como esta quedan enterradas? ¿Cuántas atrocidades parecidas, decretadas en secreto? Todavía me atormenta la pregunta. El manuscrito quedó entre sus papeles, sin publicar en vida, descubierto solo décadas después de su muerte por historiadores que investigaban la época. La guerra civil llegó a Virginia en 1861. Las mareas de la guerra habían hecho oscilar la fortuna de Belmont Hall. Marcus Sutherland, demasiado viejo para el servicio militar, pero no para las maniobras políticas, buscó salvaguardar sus posesiones, jurando fidelidad al poder que pareciera ir en ascenso. La plantación sobrevivió a la guerra intacta, pero debilitada, su fuerza laboral agotada por deserción y muerte. Arabella Sutherland se hizo mayor estos años, vio crecer a sus hijas, envejecer a su marido, cambiar el mundo. Se hizo fama de piadosa, iba a la iglesia, organizaba colectas para las viudas de guerra. Quienes la conocieron la consideraban una mujer reservada, generosa dentro de su clase, a veces distante,
como si sus pensamientos estuvieran en un lugar al que nadie más podía entrar. Nunca mencionó a James Ruddle. Si pensó en él, no dejó rastro de ello. Marcus Sutherland falleció en 1867, a los 59 años, de una enfermedad del corazón. Sus últimos meses fueron de creciente debilidad y reflexiones amargas sobre un mundo que se había transformado a su alrededor. La derrota de la Confederación había destruido el mundo que había defendido toda su vida, y trató de reconciliar su autoimagen como amo humano con la realidad de la emancipación que implicaba que todo su mundo se había edificado sobre arenas movedizas morales. Su testamento repartió la plantación entre sus hijas, ambas casadas ahora con hombres que conocían la forma de hacer funcionar la tierra en la nueva economía de la reconstrucción. Se había casado con Robert Pembley, un exoficial confederado que había perdido un brazo en Chancellorsville y había vuelto a casa con la conciencia realista de que el viejo mundo había desaparecido. Se había casado con Thomas Lockwood, el hijo de un comerciante de Richmond que había llegado para aprovechar la reconstrucción. Los antiguos esclavos de Belmont Hall eran ahora libres en términos legales, pero encadenados por contratos de aparcería que habían sustituido las antiguas estructuras de esclavitud por unas no mucho mejores. La libertad jurídica no era nada mientras la propiedad de la tierra permaneciera en manos de antiguos amos, mientras los sistemas de crédito ataban a los trabajadores en una servidumbre eterna, mientras la violencia y la intimidación sostenían una jerarquía racial que la ley había eliminado. Rachel Rutledge, que fue liberada a los 57 años, se quedó en la propiedad porque no tenía a dónde ir. Sus dotes de costurera le daban una pequeña renta, pero los años y el dolor la habían consumido. Se alojó en una cabaña cercana a lo que habían sido los cuartos de esclavos, y se ganaba la vida cosiendo para familias negras y blancas. Sus noches las pasaba observando el camino. Otros libertos trataron de hablarle de James, de contarle cosas, de consolarla. Pero Rachel se había replegado a un lugar privado de esperanza y negación al que nadie podía acceder. Se negaba a creer que James estuviera muerto. Estaba vivo, en algún lugar de Filadelfia o Boston, trabajando como un artesano respetado, incapaz de regresar, pero a salvo. Se inventó historias de su nueva vida, contándolas con tanta convicción que algunos de los niños más pequeños que jamás habían conocido a James comenzaron a creerlas. En 1869, un hombre que decía ser James Rutledge se apareció brevemente en Petersburg. Era lo suficientemente mayor, se parecía. Era herrero. Rachel fue hasta allá con una esperanza desesperada, pero cuando lo vio, supo que no era su hijo. La forma de sus hombros estaba mal. Sus manos se movían de otro modo. Sus ojos no tenían nada de la calma intensidad de James. Volvió a Belmont Hall y nunca le contó a nadie lo que había sucedido. Murió en agosto de 1873 una tarde cálida. Su vecina, una mujer llamada Dina, que había trabajado con Rachel en la casa de la plantación décadas atrás, la halló en su silla en el porche, con la mirada fija en el camino, una pequeña sonrisa en su rostro, como si hubiera visto algo que había estado esperando. Arabella vivió hasta 1891, cuando tenía 69 años. Los años que siguieron a la muerte de Marcus fueron de creciente aislamiento y lo que su familia llamó eufemísticamente problemas nerviosos. Iba a la iglesia, pero participaba poco en las reuniones. Sus hijas se alarmaban por sus silencios, por la manera en que se quedaba mirando a través de las ventanas, como si buscara algo en la lejanía. Mantuvo el control de la casa, aunque las finanzas de la finca iban en declive. Rechazó a varios pretendientes tras enviudar, diciendo que no deseaba volver a casarse. En lugar de eso, dedicó sus esfuerzos a criar a sus nietos y a administrar las crecientes complejidades financieras necesarias para mantener a flote lo que quedaba de Belmont Hall. Pero algunas pautas emergieron que alarmaron a sus hijas. Arabella se rehusó a que se realizara cualquier trabajo de metal en la finca y mandó a la ciudad todo arreglo que necesitara un herrero. Evitó la plaza donde había estado la fragua, parcialmente destruida tras la guerra. Cuando se encontraba en su proximidad, en contadas ocasiones, testigos afirman que aceleraba el paso y giraba el rostro, como si no pudiera soportar su visión. En sus últimos años, padeció lo que su familia llamó melancolía. Se quedaba horas en su habitación, hablaba poco, no compartía con sus nietos ni el mundo social que una vez fue su vida. A veces se despertaba gritando,
pero nunca reveló qué la atormentaba en sus sueños. Sus hijas lo achacaron al trauma de la guerra, la muerte del padre, el desgaste de la edad. Un año antes de morir, le pidió a su hija Margaret que le trajera una caja cerrada con llave del ático. En su interior había cartas, papeles y un diario encuadernado en cuero que Arabella había llevado de forma intermitente a lo largo de su matrimonio. Margaret abrió el diario, intrigada por lo que su madre había pensado durante todos esos años, pero la mano de Arabella se movió con una fuerza inesperada. «Quémalo», dijo Arabella, su voz apenas un susurro pero llena de autoridad. «Quema todo lo que está en esta caja». «Madre, estos son sus documentos personales. ¿No deberíamos guardarlos para la familia, para la historia?» La risa de Arabella era amarga, extraña. La historia es lo que recordamos y lo que olvidamos. Estos deben ser olvidados. Pero, mamá, Margaret. Arabella sujetó la muñeca de su hija con dedos temblorosos. He llevado una carga durante 40 años que no puedes imaginar. No te voy a cargar con eso. Quémalos. No los leas. Prométemelo. Margaret, sorprendida por la intensidad en los ojos de su madre, juró. Aquella noche arrojó a la chimenea de la sala el contenido de la caja sin revisarlos. Observó cómo las hojas se encendían y se ennegrecían, cómo la tinta se extendía y se desvanecía, cómo cualquier revelación o pensamiento que su madre hubiera registrado se convertía en cenizas. Más tarde se preguntaría qué verdades había roto. Le vendrían a la mente cosas raras que su madre había dicho a lo largo de los años, comentarios vagos sobre errores y castigos, referencias veladas a cosas que Margaret era demasiado pequeña para comprender. Pero ella había jurado, y las respuestas se habían ido. Arabella murió en su sueño 3 meses después, en una mañana de noviembre. El médico que revisó su cuerpo notó que su rostro, habitualmente tenso incluso al dormir, estaba relajado. En su funeral, el ministro elogió su caridad, su fidelidad familiar, su gracia en tiempos de guerra y reconstrucción. Habló de su discreta liberalidad hacia los esclavos liberados que habían trabajado en Belmont Hall, los pequeños obsequios y la ayuda que les había dado en años posteriores. Caridad cristiana, tal vez, o algo más complicado. Nadie habló del chico cuya vida había arruinado. La mayoría ni siquiera había oído hablar de él. En 1902, un investigador de la Sociedad Histórica de Virginia pasó 3 meses en el condado de Greenfield, entrevistando a antiguos residentes para un proyecto que registraba la época anterior a la guerra. El Dr. Howard Chambers era un estudioso preocupado por salvar las narraciones de primera mano antes de que la generación que había vivido la esclavitud y la guerra civil desapareciera por completo. Entrevistó a antiguos esclavos, herederos de plantadores, comerciantes, médicos, cualquiera que pudiera darle información de primera mano sobre la vida antes y durante la guerra. Llenó cuadernos y más cuadernos con descripciones de rutinas diarias, sistemas económicos, jerarquías sociales, prácticas religiosas, estructuras familiares. Estaba intentando reconstruir un mundo perdido, del que solo quedaban fragmentos de recuerdos y ruinas. Una de ellas fue con Isaiah Hicks, de 76 años, hijo de Samuel Hicks, quien había sido capataz en Belmont Hall. Isaías se había mudado a Richmond después de la guerra. Había conseguido trabajo de oficinista. Se había labrado una existencia aparte de la de su padre, pero no había olvidado la plantación con la nitidez con que suelen recordarse las cosas de la infancia. Contó historias de la vida en la plantación, las más familiares, los ciclos de siembra y cosecha, las conexiones entre familias esclavizadas, la guerra, la confusión de la emancipación. Entonces, al final de la entrevista, mientras Chambers reunía sus cosas, Isaiah comentó algo que llamó la atención del investigador. Había un esclavo, un herrero, dijo Isaías, su voz dudosa como si estuviera decidiendo si revelar más. James, creo que era James Ruddle. Algo le pasó. Mi padre no decía mucho, no me lo decía cuando era pequeña, pero cuando crecí me di cuenta de que se trataba de la esposa del amo y algún tipo de castigo que... Se detuvo, su incomodidad evidente. Chambers dejó el cuaderno y esperó. El silencio decía más que las preguntas. Papá dijo que era lo peor en lo que había estado, continuó Isaiah despacio. Y había estado en muchas cosas malas en aquellos días. Conocía los latigazos,
las ventas familiares, todas las atrocidades de costumbre. Pero esto era diferente. Dijo que esto te rompía de una manera que no podías arreglar. Padre rezó por ello hasta que murió, le pidió perdón a Dios por algo que no pudo rechazar. ¿Qué pasó?, preguntó Chambers en voz baja. No sé, padre no decía. Pero recuerdo que una vez, años después, hubo una charla en la iglesia sobre procedimientos médicos que realizaban en criminales, y padre se puso en pie y dijo que ninguna sociedad civilizada debería tolerar eso, que él había visto lo que le hacía a un hombre. Todos se sorprendieron, pues padre no solía hablar en las reuniones. Le pregunté después y él solo dijo, algunos pecados te siguen, hijo. Hay cosas que una vez que las ves, nunca dejas de ver. Chambers apretó por más información, pero Isaiah tenía poco más que dar. La información había llegado a través de retazos, distorsionada por el tiempo y la renuencia de su padre a hablar abiertamente sobre las atrocidades. El investigador tomó notas detalladas, trató de corroborar la historia con los registros del condado. Se pasó 2 semanas en los archivos del juzgado revisando libros de contabilidad, listas de inventario, documentos legales. Halló el nombre de James Rutledge en el inventario de Belmont Hall hasta marzo de 1847, tasado en $1,200, con la observación de aprendiz de herrero. Luego, la enigmática entrada de noviembre de 1849. Suprimido de común acuerdo, necesidad médica. Y luego, nada. No encontró actas de juicio, no encontró escrituras de venta, no encontró certificado de defunción. No halló evidencia de que James fuera vendido a otra plantación o llevado a Richmond o Petersburg. El joven simplemente había sido eliminado de los registros con la misma eficiencia con la que el sistema esclavista eliminaba las verdades incómodas. Chambers entrevistó a 3 antiguos esclavos negros de Belmont Hall. 2 dijeron que no conocían a James Rutledge, sus rostros cerrándose de una manera que decía que sabían más de lo que le dirían a un investigador blanco. La tercera, una mujer llamada Elizabeth, que era una niña en ese momento, habló más. Lo recuerdo, dijo en voz baja. Apuesto trabajador se quedaba para sí mismo. Entonces algo le pasó a la señora. Nadie decía qué, y fue castigado, muy mal. Regresó cambiado. Caminaba como si cargara algo que nadie más podía ver. Un día desapareció. Nos dijeron que no preguntáramos por él. Su madre nunca lo superó. Murió esperándolo en casa. ¿Sabes cuál fue la pena?, preguntó Chambers. Elizabeth lo observó un momento y luego negó con la cabeza. Hay cosas que no se dicen, pero era el tipo de cosa por la que un hombre desearía estar muerto antes que haber vivido. Chambers trató de llamar a Dr. Cornelius Ashby, a quien se enteró de que había estado en Belmont Hall aproximadamente en el momento en que ocurrió. Se enteró de que Ashby había fallecido en 1876. Sus documentos personales se quemaron en el mismo incendio que destruyó su consultorio. Conveniente, notó Chambers, cómo los papeles en casos como estos desaparecían. En su libro Voces de la Virginia anterior a la guerra, publicado en 1905, el autor dedicó un apartado a los castigos legislados para esclavos. Se redactó para omitir detalles gráficos que pudieran ofender a los lectores actuales, pero admitió que se decretaron ciertas formas de castigo corporal que dejaron marcas indelebles en los cuerpos y mentes de los sometidos a ellos, aunque la evidencia documental a menudo no perdura debido a la destrucción intencional de registros. En una nota al pie de página sobre el caso de James, escribió: el caso de James Rutledge es uno de muchos en los que nunca se buscó justicia y se ocultó la verdad. La evidencia sobreviviente nos dice que esta atrocidad no fue un arrebato de furia, sino un castigo deliberado, ejecutado con precisión médica y sanción legal. Que tales actos pudieran ocurrir en la sociedad civilizada revela la corrupción en el corazón de todo sistema que considera a los seres humanos como una propiedad sujeta a un control absoluto. La nota a pie de página surgió en la página 347 de un denso texto académico que atrajo poca atención académica y menos popularidad. Pocos lo leyeron. Menos aún comprendieron todas sus consecuencias. Hoy, Belmont Hall está en ruinas. La casa principal se incendió en 1923 en un momento de malestar laboral, cuando los aparceros se rebelaban contra los herederos de los antiguos dueños de las plantaciones. Nadie fue acusado de incendio provocado, pero el folclore local decía que el fuego había sido provocado intencionalmente en un acto de rebelión simbólica contra el pasado.
El fuego destruyó la mayor parte de la estructura, dejando solo partes de los cimientos y algunos edificios aislados. La propiedad se dividió y se vendió en la década de 1930 y 1940. Una parte se transformó en una pequeña granja de tabaco familiar, propiedad de negros que habían comprado tierras durante la reconstrucción. Otra parte se vendió a constructores en los años 50. Para 1970, una carretera estatal atravesaba lo que habían sido campos de tabaco, partiendo para siempre la finca. La fragua en la que James se formó se derrumbó a principios del siglo XX. Los habitantes locales aprovecharon sus piedras para edificar otras construcciones, esparciendo así los vestigios del lugar en el que un joven desarrolló habilidades que debieron haberle traído respeto, pero que le ayudaron a destruirse. Nada revela su antigua presencia. Se colocó un letrero histórico en la intersección cerca de la antigua entrada de la propiedad en 1986, en un esfuerzo estatal por catalogar sitios significativos de plantaciones. Habla de la riqueza familiar Sutherland, la producción local de tabaco de la plantación, su corta ocupación por las fuerzas de la Unión en 1865. El texto fue aprobado por un comité de familiares de esclavos y esclavizadores, cada bando abogando por su propia versión. El marcador ni siquiera nombra a James Rutledge. Ni en el letrero, ni en el folleto que lo acompaña, ni en la información turística de la Sociedad Histórica del Condado. Se quedó fuera de la historia oficial, como se pretendía. En 1968, mientras investigaba para una tesis doctoral sobre la resistencia de los esclavos en Virginia, una estudiante de posgrado, llamada Patricia Morehouse, tropezó con un documento inusual en los archivos del sótano de un bufete de abogados de Petersburg, que estaba siendo demolido para construir un estacionamiento. Era una misiva de Cornelius Ashby, M.D., a Marcus Sutherland, escrita en agosto de 1850. Hablando de honorarios y satisfacción profesional por el exitoso procedimiento correctivo de Julio. La misiva seguía dando consejos médicos de seguimiento y decía que Ashby había realizado procedimientos similares en otras 4 pacientes, en todo Virginia y Carolina del Norte, todas con buenos resultados. Dijo que la discreción era esencial en tales asuntos, que la evidencia escrita debía ser limitada, y que confiaba en que Sutherland destruiría la carta después de leerla. Sutherland no la había destrozado. Tal vez la guardó y la olvidó, o tal vez la guardó a propósito en caso de que alguien preguntara. En cualquier caso, sobrevivió cuando tantos otros documentos habían sido destruidos deliberadamente. Morehouse estaba horrorizada ante las implicaciones. Intentó seguir la pista de los otros casos que Ashby había mencionado, pero solo encontró callejones sin salida. Faltaban actas que deberían estar ahí. Las familias que debían tener papeles dijeron que sus archivos se habían perdido en incendios, inundaciones o por dejadez. La destrucción metódica de evidencias implicaba conspiración. Un acuerdo tácito entre los hacendados de que ciertas verdades nunca debían revelarse. La misiva fue donada a la Sociedad Histórica de Virginia, donde aún se encuentra en sus archivos, bajo el título Esclavitud, Aspectos Médicos, Correspondencia. Está a disposición de los investigadores que la saben buscar, que conocen la importancia de las palabras indeterminadas como procedimiento corrector o servicios prestados. La mayoría de los estudiosos que abordan las dimensiones económicas o políticas más amplias de la esclavitud nunca la ven. En 2003, una genealogista llamada Dra. Ellen Forrester fue contratada por un heredero de Sutherland para investigar la historia familiar para una reunión. Encontró el nombre de Rachel Rutledge en los registros de la plantación, y al ver la nota sobre su hijo, empezó a buscar qué le había pasado. Inicialmente pensó que sería un ejercicio genealógico simple, tal vez revelando descendientes que podrían estar interesados en hacer contacto con la familia Sutherland en el espíritu de reconciliación que algunas familias estaban buscando. El camino siguió pistas dispersas, entre papeles rasgados, historias contradictorias, silencios prolongados. Encontró la entrevista de Isaiah Hicks en los archivos del Dr. Chambers. Encontró la misiva de Ashby. Encontró el certificado de defunción de Rachel y la nota de que había fallecido esperando que su hijo regresara. Entrevistó a personas mayores del condado de Greenfield, cuyos abuelos habían sido esclavizados en Belmont Hall, pero la mayoría solo lo conocía como advertencias vagas que se susurraban sobre los peligros de llamar la atención de las mujeres blancas.
Ladra Forrester dictaminó que James Rutledge probablemente había muerto en algún momento de 1853 mientras intentaba escapar, aunque no había pruebas definitivas para respaldar esta afirmación. Era la única explicación razonable para un chico que tenía todas las razones para morir antes que vivir con lo que le habían hecho. Pero también encontró algo que nubló su conclusión. Algunas familias Rutledge en Filadelfia en la década de 1860 eran herreros. Una de ellos con un hombre llamado James, de la edad adecuada. La información era escasa y contradictoria. El James de Filadelfia aparece en algunos documentos como nacido libre en Delaware, en otros como fugitivo de Carolina del Norte. Su edad fluctuaba como en cualquier lugar entre 28 y 35 años en los distintos censos. Lo peor de todo, encontró una imagen de un anuncio del Gremio de Trabajadores del Metal de Filadelfia, de 1871 que mostraba a un grupo de artesanos reunidos en una convención. La lista mencionaba nombres, entre ellos un tal James Rutledge. La imagen era tenue, los rostros desdibujados por el tiempo de exposición, pero una figura parecía coincidir con lo que conocía de la descripción física de James. Pero las fechas no encajaban. Las edades eran inciertas. La guerra civil había interrumpido la conservación de registros en toda la zona. La gente se reinventó en aquellos años turbulentos. Reclamó nuevas identidades. Ocultó pasados dolorosos. No se podía afirmar con certeza si este James era el mismo que había desaparecido del condado de Greenfield. Ladra Forrester dedicó una parte de su informe de investigación a lo que llamó el peso del silencio. Ella anotó: "Nunca sabremos lo que le sucedió a James Rutledge. Su historia es la historia de miles sin historia, miles de vidas truncadas por un sistema que consideraba a los seres humanos como ganado de uso, modificación o desecho". La falta de documentación es en sí misma documentación, muestra de cuán profundamente se enterraron ciertas verdades. Lo que sabemos es que, ya fuera que James muriera en Virginia o viviera para ser libre en el norte, su historia muestra el horror interior de la esclavitud. Esto no fue simplemente explotación económica o subyugación política, aunque eso también fue. También fue un sistema que dio a unos humanos poder total sobre el cuerpo y la mente de otros, con efectos que aún hoy resuenan a través de la historia. La historia familiar de los Sutherland es como la de muchas familias de plantadores, víctimas y victimarios. Los descendientes que he entrevistado no se sienten culpables por lo que hicieron sus antepasados, pero sí se sienten responsables de reconocer la verdad. Ese reconocimiento pasa por nombrar a James Rutledge, por negarse a dejarle caer en el olvido. Los herederos de Sutherland que habían encargado la investigación no sabían cómo reaccionar. Algunos deseaban divulgar los descubrimientos, erigir un monumento, donar a organizaciones de verdad y reconciliación. Otros deseaban ocultar la verdad, pues solo traería dolor sin alterar el pasado. La familia todavía está dividida en esto hoy. ¿Qué sabemos de James Rutledge? Sabemos que existió, que nació esclavo en una plantación de Virginia en 1829. Sabemos que fue un gran herrero. Sabemos que en el verano de 1850, cuando tenía 18 años, se convirtió en objeto del deseo de su señora y de la violenta reacción de su amo ante ese deseo. Sabemos que sobrevivió a la operación que debía destruirlo. Sabemos que desapareció 3 años después. Todo lo demás son pedazos, susurros, teorías edificadas sobre las ruinas de evidencia destruida. La historia está llena de esos espacios en blanco, sitios donde el sufrimiento humano fue borrado de la versión oficial, donde los delitos hacia esclavos se cometieron con total amparo legal y social. La historia de James Rutledge es importante no porque sea rara, sino porque no lo es. Por cada caso que llega a documentarse, decenas más quedan en el silencio. Por cada horror susurrado en las notas a pie de página, decenas más fueron enterradas tan profundamente que no dejaron rastro. La maquinaria esclavista se propuso ser eficiente en su crueldad, eficaz en su exterminio y autoprotectora en su destrucción de huellas. Fue un éxito total. ¿Cuántos nombres fueron tachados? ¿Cuántas historias se perdieron? ¿Cuántos fueron convertidos de humanos en advertencias, lecciones vivientes olvidadas a propósito? No lo sabemos. Nunca lo sabremos. Solo podemos reconocer el silencio y rendir homenaje a las historias que fueron intencionalmente destruidas. La tierra donde una vez se encontraba Belmont Hall ahora está en paz. La hierba crece sobre los cimientos. Los árboles sombrean lo que una vez fueron campos de tabaco.
Los autos transitan veloces por la carretera, ajenos a la historia bajo el pavimento, pero si la historia nos ha enseñado algo, es que el silencio no es ausencia, que las verdades enterradas aún moldean el presente, que el pasado nunca se puede eludir por completo hasta que se reconoce. Se debe recordar a James Ruddle no como una víctima de espectáculo, sino como un ser humano valioso con habilidades valiosas cuya dignidad nunca fue destruida por lo que le hicieron a su cuerpo. Su nombre debe ser dicho, su historia debe ser contada. El sistema que posibilitó su destrucción debe ser comprendido en toda su ferocidad. Solo entonces podremos rendir cuentas con lo que edificó América. Y solo entonces podemos empezar a construir algo mejor.